Hola, estamos aquí en Escuela TV en su clase de Ciencias 3, Química, con el profe Ignacio. Y la maestra Amanda, y también nos acompaña la maestra Marcela Ponce en Lengua de Señas. Y maestra, pues vamos a iniciar el día de hoy con un nuevo proyecto, una nueva temática que les vamos a mostrar a ustedes, jóvenes, para que sigan trabajando en sus escuelas con este último bloque, que es el bloque número 5 de Química y Tecnología. Pero antes tenemos que recordar las medidas de salud para poder evitar los contagios, porque últimamente ha habido más contagios, ¿verdad, maestra? Y tenemos que seguir teniendo precauciones para esto y tratar de evitar la propagación y que no nos enfermemos, porque todavía tenemos que ir unos días más a la escuela. Así es, tenemos que seguirnos cuidando, chicos, y no olvidemos que tenemos que evitar compartir alimentos, evitar compartir la botella de agua, no hagan eso, es lo más peligroso que pueden hacer, porque pues siempre podemos enfermarnos de cualquier cosa en cualquier parte del año. Entonces vamos a tratar de nada más llevar nuestra botella para nosotros mismos, ojo ahí. Entonces también otra cosa que debemos hacer es siempre tener nuestro cubrebocas dentro del plantel, desde la nariz, aquí a mitad de la nariz, hasta la barbilla. ¿Verdad, profe? Así es muy importante el uso del cubrebocas aún. Recuerden que todavía no está permitido no traerlo en los planteles educativos, así que debemos de seguir cumpliendo con esta medida. Hay que tener siempre el lavado frecuente de manos, maestra, aunque pues ahorita estamos en una situación muy crítica con la cuestión del agua, pero bueno, si nuestro plantel a veces tenemos el escaseo del recurso líquido, pues podemos utilizar el gel antibacterial y así sustituir el lavado de manos, porque es importante hacerlo. Más sin embargo, sabemos que ahora el recurso del agua no está tan a la mano como antes quizá, sin embargo tenemos que sustituir esto por el uso del gel antibacterial. Así es, y en pantalla tenemos lo que te estábamos comentando, pues que hay que usar el cubrebocas de una manera correcta, que nos quede bien, que sea del tamaño adecuado para cada uno de nosotros y que también esté cubriendo nariz y barbilla. Sobre todo que no apriete muchísimo, porque después es muy incómodo y no lo aguantamos lo suficiente. Entonces sí es muy importante esa parte. ¿Y qué vamos a ocupar el día de hoy, profe? Pues bueno, vamos a necesitar como materiales para trabajar el día de hoy, pues nuestra libreta de apuntes, tener a la mano nuestro libro de texto para consultar algunos conceptos o alguna información relevante. Necesitamos lápices y colores para poder escribir, nuestro pluma, y pues también tener por ahí a la mano un dispositivo electrónico inteligente que nos pueda servir para utilizarlo, ¿verdad, maestra? En cualquier situación que se pueda presentar durante la clase el día de hoy. Sí, porque les vamos a compartir un material que les va a ayudar en cualquier momento, pueden ir a revisarlo. Y algo que no debe de faltar para nada en nuestras clases de ciencias es la curiosidad. Esa siempre debe estar presente en cualquier momento, porque es la que nos va a ayudar a indagar súper mejor y hacer las cosas más padre, porque vamos a estar motivados y vamos a querer saber mucho más. Entonces la curiosidad siempre debe estar presente con nosotros. Y pues ya dijimos que tenemos este recorrido, ¿verdad? Durante todo el ciclo escolar. Ya vimos cada uno de los bloques y ahora estamos en el quinto bloque y es muy importante reunir todas esas habilidades, todos los conocimientos que hemos adquirido para poder realizar cada uno de los proyectos que nos tenemos contemplados, maestro. Así es. Ya prácticamente estamos por finalizar el ciclo escolar, ya hay una fecha definida. Y en la asignatura de Ciencias 3 Química, pues sabemos que nuestro último bloque, que es el bloque número 5, que se llama Química y Tecnología, se dedica a abordar el trabajo por proyectos. Y justamente hace dos clases atrás estuvimos platicando acerca de cómo planear y cómo elaborar un proyecto, y luego la clase anterior, maestra, ¿verdad? Que ya comenzamos con una temática en particular, que fue la de la química y el arte, y pues hoy les vamos a traer otra propuesta para ustedes, para que sepan con una temática distinta cómo abordar el trabajo por proyectos. Pero pues nunca está de más recordar, maestra, o traer esos aprendizajes previos que ustedes ya tuvieron en clases pasadas, recordar, refrescar la memoria, activar o reactivar esos conocimientos y comenzar de nuevo con un proyecto de una temática distinta. Así es, y sabemos que no importa cualquier proyecto que estés manejando, sabemos que los aprendizajes y lo que vamos a desarrollar en cada uno de ellos pues son cosas como plantear preguntas, realizar predicciones, formular hipótesis para obtener evidencias y poder hacer conclusiones.
También tenemos que diseñar, elaborar objetos técnicos, eso también sería en algún tipo de proyecto para describir, explicar y predecir. Comunicar después, maestra, los resultados de lo que vayamos a hacer en el proyecto. Puede ser de forma manual, utilizando medios impresos, o también podemos recurrir a una herramienta pues muy importante actualmente, que son las tecnologías de la información, ¿verdad? Y la comunicación. Y después tener un proceso de evaluación de todo esto que nosotros llevamos a cabo, ya sea con una autoevaluación, o sea, una evaluación hacia nosotros mismos de lo que hicimos, o con una coevaluación hacia los pares, hacia los compañeros que también elaboraron proyectos, o bueno, en este caso si el docente lo va a realizar también, o algún juez externo a la clase lo va a hacer, pues también es muy importante que se haga para poder tener una retroalimentación y ver cuáles son mis áreas de oportunidad y cuáles son las áreas en las que me fue muy bien y puedo mejorar todavía muchísimo más. Así es, y cada una de estas cosas que estamos nosotros mencionando, que vamos trabajando y vamos desarrollando todas estas habilidades, pues nos ayudan a nosotros lo que viene siendo formar nuestro pensamiento científico. Esto es muy importante para cada uno de nosotros porque nos va a ayudar durante toda la vida. Durante toda la vida nos va a ayudar a resolver problemas, este tipo de habilidades como tener capacidad para poder formular ideas. Lograr hacer representaciones mentales. Capacidad de comunicar datos y reflexionar sobre ellos. Parte de observaciones y experiencias que generen interrogantes. Y muy importante, saber cómo elaborar sistemas para comprobar, aprobar o descartar algunas opciones que nosotros estemos viendo. Y precisamente en cada uno de los proyectos siempre estamos analizando esto, porque lo que queremos es comprobar aquello que nosotros en algún momento pensamos que así iba a ser, que así iba a resultar, es decir, las hipótesis. De hecho, maestra, dentro de los fines de estudiar ciencias en educación básica, bueno, específicamente en secundaria, cuando ustedes estuvieron viendo biología, física, química, ahora en tercero, pues es precisamente desarrollar esto, el pensamiento científico. ¿Y qué implica? Pues todo lo que acabamos de mencionar. Entonces es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta y que no pensemos que ya porque terminamos la secundaria esto ya se terminó aquí, porque luego cuando van a bachillerato van a continuar abordando ciencias, biología, física, química, van todavía de la mano en el bachillerato, y luego si alguien se quiere dedicar, maestra, a un área científica de forma profesional, pues sin duda va a tener que continuar con esto de la mano, así que qué mejor hacerlo de una vez desde ahorita que ustedes están en secundaria, y bueno, en el bachillerato seguramente les va a ir muy bien cuando ustedes empiecen a ver estas asignaturas, pero ya desde una perspectiva un poquito más profunda, ¿verdad? Así es. Incluso si no tenemos pensado estudiar alguna carrera que tenga que ver con ciencia, pues durante toda nuestra vida, recuerden que hemos aprendido durante este año, la química está en todas partes y en todo momento afecta en nuestra vida diaria, porque en todo lo que hacemos hay química. Entonces es muy importante estar preparados. Pues bien, fíjense bien, hay 3 tipos de proyectos que podemos realizar. Están los científicos, los tecnológicos y los ciudadanos. Podría decirse que en química se hacen los científicos, pero no es así, chicos. No nada más en química se hacen los científicos, se hacen de los 3. Fíjense muy bien, los científicos nos ayudan a describir, a explicar, a predecir fenómenos naturales que observamos en nuestro entorno, como que por qué se forma el arco iris, qué pasa cuando llueve, qué sucede en los terremotos, por qué se hacen los tsunamis. Esos son fenómenos naturales que nosotros observamos y luego nos da curiosidad y queremos saber cómo funciona, cómo es que se realizaron. Pero ¿qué sucede con los tecnológicos? En los tecnológicos, pues el objetivo es diseñar y construir algún producto técnico para la solución de alguna problemática. Debemos de recordar que la tecnología no es otra cosa más que la aplicación de un conocimiento y la obtención de esto para solucionar una problemática en particular. Entonces, bueno, los tecnológicos a veces lo que se hace es utilizarlos para poder generar algún instrumento o algún aparato que pueda servir para pues solucionar alguna situación de nuestra vida cotidiana, vaya, que sirva para poder mejorar nuestro entorno en el que nos desenvolvemos los seres humanos. Así, a mí me encanta este tipo de proyectos porque siempre los chavos se imaginan prototipos distintos
a lo que existe y salen ideas muy diferentes. Y luego tenemos los ciudadanos, profe, que aquí los ciudadanos podría parecer que tiene algo más que ver con la naturaleza y todo esto, y pues sí, va por ahí, pero está relacionado con la ciencia y la sociedad. Y hoy en día es muy, muy importante cuidar nuestro planeta, todo lo que viene siendo la ciencia ambiental. Ahorita tenemos que tenerla de la mano. ¿Por qué? Porque pues tenemos que cuidar nuestro hogar. Así es, y justamente en estos momentos empiezan a presentar situaciones un tanto complejas con respecto a la naturaleza, al medio ambiente que nos envuelve. Entonces, este tipo de proyectos podrían permitir la generación de conocimiento que pudiera solucionar de raíz esos problemas que tenemos ya, maestra, actualmente. Así es, entonces cualquiera de los 3 proyectos que elijamos desarrollar, pues van a servir muchísimo si los hacemos tal como debe ser y sobre todo si compartimos lo que vamos descubriendo. Chicos, vamos a un corte y seguimos hablando de los tipos de proyectos que tenemos en ciencias. La audiencia debe conocer las ideas y principios de los medios de comunicación, debe valorar los propósitos de los mensajes y, por supuesto, debe seleccionar libre y responsablemente los canales de televisión o estaciones de radio que ofrecen productos de calidad. Mi nombre es Héctor David Galaviz Ruiz, defensor de audiencia del Sistema de Radio y Televisión del Estado de Nuevo León. Como televidente y radioescucha, tú tienes derechos. Radio y Televisión de Nuevo León se une a la búsqueda de Diana Teresa Padilla Laguna, que desapareció el 28 de mayo de 2022 en la colonia Lomas de San Miguel, en Guadalupe, Nuevo León. Tiene 17 años. Su cabello está teñido de café y negro, es corto y ondulado, tez morena clara, ojos café oscuro, nariz mediana, boca pequeña con labios delgados. Mide unos 63 metros, es de complexión delgada. Tiene un lunar abultado de 1 centímetro en la rodilla derecha. El último día que se le vio, vestía pantalón de mezclilla celeste, blusa a rayas de colores y tenis color negro. Cualquier información relacionada con su localización, favor de comunicarse a la Agencia Estatal de Investigaciones al teléfono 81 2020 4411. Ayúdanos a localizarle. Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León. Un incendio forestal, repórtalo al 800-737-0000 o al 911. Ya sea en el campo o en carretera, no arrojes cerillos o cigarros encendidos. Evita hacer fogatas en zonas forestales. Si haces una quema agropecuaria, avisa a tu municipio y recuerda que debes hacer uso de la norma oficial mexicana 015, que señala: revisa que no haya mucho viento, ni quemes a mediodía, verifica que no existan incendios o quemas en predios cercanos. Avisa a vecinos de los terrenos. Prevenir es más fácil. Comisión Nacional Forestal. Gobierno de México. Canal 28, la televisión de todos. Muy bien, jóvenes, regresamos y maestra, pues aquí tenemos un código QR para que utilicen nuestros jóvenes su celular y puedan escanear este código donde nosotros vamos a tener el enlace a la clase antepasada. Sí. Donde trabajamos con todas las características que nosotros debemos de tomar en cuenta para la elaboración de un proyecto y obviamente después generar una feria de las ciencias en nuestra institución. Sí, que vayan ahí y que la vean para que se vayan orientando y les salga muy padre su proyecto. Pues, profe, aquí sabemos que la primera parte siempre es cómo vamos a hacerle para elegir qué proyecto vamos a hacer. Siempre es el coco de todos. ¿Qué vamos a hacer? Pues, fíjense bien, a veces pensamos que elegir un tema muy complicado, un tema que llame mucho la atención es lo que tenemos que hacer y andamos rebuscando por todas partes y no tomamos en cuenta que en nuestro alrededor, en nuestro entorno, hay preguntas muy importantes que no nos hemos hecho, observaciones que hemos dejado ir porque pues no somos detallistas en esa situación. Pero siempre hay cosas pequeñitas de las que podemos aprender muchísimo, que podemos meter bastante conocimiento, agarrar diferentes temáticas para resolver una pregunta de cosas que muy probablemente te sucedan a diario, pero las dejas pasar porque las das por hecho, entonces no te las cuestionas. Pero es muy importante cuestionarse
de cada cosa que ves, de cada cosa que vives, y te vas a dar cuenta que en todas partes se aplica este tipo de pensamiento científico. Y entonces aquí dice, ver a nuestro alrededor, mantener una mente abierta a lo que nos rodea, nos va a ayudar a ser observadores, de manera que lograremos cuestionar los detalles que por lo regular damos por hecho o simplemente no los tomamos en cuenta. Entonces, primero debemos de tener una pregunta a resolver, o sea, un problema a investigar. Y entonces ahí debemos de estarnos preguntando, ¿verdad, profe? Y más si es en equipo. Sí, ya en equipo a veces varias mentes trabajando al mismo tiempo funcionan mejor que una sola. Entonces, cuando trabajamos en equipo, a veces lo que a alguien no se le ocurrió o no se preguntó o cuestionó, pues a otro compañero sí le puede suceder. Entonces, debemos de tomar en cuenta que para poder iniciar tenemos que partir, maestra, del uso de nuestros sentidos, que es principalmente la observación, ¿verdad? Que es de nuestro entorno inmediato, es lo que nos llama la atención para poder investigarlo y dar respuesta a una situación que a lo mejor no entendemos del todo. Entonces eso nos va a servir a profundizar en la búsqueda de información que ya existe y luego nosotros tratar de representar esa realidad que nosotros podemos observar, pero de una forma más controlada, como pudiera ser en un laboratorio, y si no es en un laboratorio haciendo un experimento, pues puede ser en cualquier área de nuestra casa, teniendo por ahí los materiales que nosotros necesitemos para poder desarrollar eso que nosotros observamos, pero nosotros controlándolo, ¿verdad? Que es lo importante para poder comprender mejor el fenómeno que queremos estudiar. Así es, por eso es bien importante siempre estar muy atentos y tener mucha curiosidad. Y pues precisamente aquí tenemos una cuestión que no siempre nos hacemos esas cuestiones, pero llega un momento en la etapa de los chicos en edad escolar que sí te lo preguntan y los más peques también, ¿verdad? Pues aquí tenemos esta cuestión. ¿Qué nos podríamos cuestionar sobre la nieve, sobre los helados? No la nieve que cae, aunque es la misma, es similar. Es el mismo fenómeno, pero estamos hablando de prepararla, esta que te comes bien rico y así, y les cuesta a algunos chicos entender por qué. Vamos a ver qué nos dicen ellos. Vamos al video, Chuy, para ver qué es lo que se cuestionan los chicos sobre la nieve. Pablo, ¿qué curiosidades tienes sobre el helado? Pues que hoy justo acabo de comer un helado, pero la curiosidad que me da es ¿por qué el helado es dulce, pero también es frío? Porque si fuera frío hubiera estado duro o algo, pero es suave, blando y dulce y se derrite fácilmente en tu boca. No como el hielo que tarda. Hola, me llamo Alan Isaí, tengo 12 años y a mí me encanta el helado. Lo que más me gusta de eso es que es esponjosito, pero también me pregunto cómo hacen que salga así, cómo lo preparan y por qué es tan sólido y suave a la vez. Hola, mi nombre es Luz. Yo soy Brenda. Y tenemos la misma curiosidad que Alan y Pablo de saber por qué el helado tiene esa consistencia tan cremosita y esponjosita, no como un hielo que normalmente conocemos. También tenemos otra duda. ¿Te acuerdas de aquella vez que vimos que le echaban sal al hielo? Claro, lo recuerdo muy bien. ¿Por qué lo harán? No lo sé. Vamos a investigar. Tenemos un reto por cumplir.
pues parece algo muy sencillo, nada más lo que viene siendo comerte un helado y ya, pero fíjate las cuestiones que se están haciendo y precisamente aquí vamos a trabajar junto con los chicos, pues la ciencia del helado, que se escucha padre, se escucha rico. Sí, maestra, el preguntarnos cómo se elabora o por qué tiene esa consistencia, porque mencionaban por ahí es sólido pero a la vez suave, y ahí bueno, una serie de cuestionamientos que nos hicieron estos chicos que aparecieron en el video y que seguramente a lo mejor nosotros ya como adultos, maestra, ni siquiera nos preguntamos nada de eso, ¿verdad? Pero los jóvenes que quizá todavía están en ese proceso en el que van descubriendo todavía muchas cosas, tienen esa curiosidad todavía un poquito más activa que nosotros y nos hacen estos cuestionamientos. Bueno, pues vamos a tratar de explicarles qué es lo que hay detrás de la elaboración de un helado, pero desde la perspectiva científica. Así es, qué importante es permanecer con esa curiosidad que los chicos tienen. Y pues fíjense bien, tanto Juan Pablo como Alan Isaí, como Luz y Brenda se hicieron diferentes cuestiones. Fíjense bien, las cuestiones que ellos tienen son: ¿por qué el helado es suave y no tan duro como el hielo si está muy frío? ¿Cómo se prepara la nieve? ¿Qué función tiene la sal en el proceso de preparación? Ya que las chicas mencionaban que ellas han visto cuando preparan nieve y colocan sal y no entienden para qué, entonces van a investigar. Ellas van a investigar por qué es que le ponen sal al hielo. Pues bien, ya viene siendo nuestras problemáticas que nosotros tenemos como el punto de partida, y entonces aquí ya tenemos nosotros la base de nuestro proyecto. ¿Y de aquí qué sigue? Pues sigue indagar, y para esto nos va a ayudar este tipo de esquemas, estas heurísticas que les llamamos, nos van a orientar por todo nuestro proceso de indagación. Tenemos de diferentes tipos, tenemos las heurísticas como la primera, en donde están los cuadros así por etapas, y en cada una vamos construyendo, y también tenemos como la V de Gowin, o también tenemos estos cuadros que están en las orillas que también nos ayudan a ir orientándonos. Aquí lo importante es que ya vienen especificados qué es lo que debes de escribir ahí, y a los chicos, a los adolescentes, les va a ayudar muchísimo a utilizar estos. Entonces, chicos, si ustedes van a hacer este proyecto, entren en internet y pueden bajar este tipo de esquemas, o aquí mismo tómenle un screenshot para que ustedes puedan realizar este tipo de preguntas y se vayan orientando. Fíjense bien, estas heurísticas son esquemas que van a representar toda la investigación que ustedes vayan realizando, los van a orientar sobre lo que van trabajando, les va a ayudar a investigar, también a saber qué les falta de materiales, qué es lo que van aprendiendo durante todo el proceso, pero también es muy importante al final en la evaluación, porque también les va a permitir saber qué les falta, qué hay que mejorar. Entonces, vamos a ver detalladamente una de ellas. Aquí está esta. Fíjese lo que dice en medio. ¿Qué quiero saber? Y una de las orillas, profe, fíjese lo que dice. Dice cómo aprendí el tema en el apartado pensar, porque acá en la parte de arriba tiene esta titulación. ¿Qué áreas explican el tema? Y un vocabulario de conceptos clave, que es bien importante. Ya lo habíamos mencionado, ¿verdad, maestra? Sí, comenzar a utilizar el lenguaje técnico que sea propio para el tema que nosotros estemos desarrollando. Ese es el lado de pensar. Y luego tenemos el lado de hacer, de trabajar. Y ese también empieza como qué necesito para resolver el tema, cómo organizo mis datos, cómo organizo mis ideas. También voy a poner qué aprendí y para qué le sirve eso que aprendió, que es súper importante que sea aplicable. Pues bien, veamos uno por uno. En la 1, que está en medio, es la pregunta. Ahí vamos a redactar, por ejemplo, lo que ellos se cuestionaron ahorita. Y luego en la 2 vamos a colocar pues todo lo que tenga que ver los temas con lo que estamos realizando. El número 3, hay que indicar los conceptos clave que tienen relación con lo que vamos a hacer. No es necesario incluir las definiciones de los conceptos. Así es. En el número 4, ¿qué necesito para resolver el tema? En ese apartado van a describir los pasos que van a llevar a cabo durante toda la investigación. En el número 5, que dice cómo organizo mis ideas y datos, se colocan los datos que hayamos obtenido de las observaciones, cálculos gráficos y demás resultados se ponen de forma ordenada y debidamente tabulada. Ya que hayamos investigado y sabiendo qué es lo que vamos a realizar,
pues sabemos muy bien qué contenidos, qué leyes, qué principios son los que rigen los fenómenos que estamos estudiando. Y aquí en este apartado lo vamos a anotar. En el número 7, que aprendí conocimientos y habilidades adquiridas durante el desarrollo del proyecto. Y en el número 8, las reflexiones que tuvimos por parte del proceso que nos permitió comprender más sobre lo que estamos investigando. Y finalmente, ¿de qué me sirve? ¿Para qué me sirve lo que aprendí? Pues pensemos de qué manera se puede aplicar este conocimiento en otras áreas y pues de esa forma hacerlo funcional, ¿verdad, maestra? Siempre tratando de que el conocimiento que nosotros obtengamos lo podamos aplicar a alguna situación de nuestro entorno. Eso es lo más importante. Cuando logramos hacer esa conexión es cuando nuestro aprendizaje realmente se vuelve significativo y nunca se nos va a olvidar eso que aprendimos. Eso es lo importante, que nunca se nos olvide porque lo aprendimos bien. Y fíjense bien, vienen enumerados, pero es por ayudarnos, por orientarnos, pero no necesariamente tienes que seguir esos procesos. Pero sí te ayudamos a que vas iniciando con esto y te va a ayudar el que vayas teniendo un paso a paso. Ya después solito vas a tú saber qué hacer y ya no vas a necesitar muchas veces de este tipo de diagrama, sino de otros distintos. Pues bien, en un momento más vamos a seguir hablando sobre esto, pero vamos a un corte y seguimos aquí en Escuela TV. Imágenes que narran mundos que enamoran, autores y artistas que crean. Nuestros libros. Sábado, 7 de la tarde. Canal 28, la televisión de todos. Un buen programa de radio y televisión busca cubrir las necesidades que tiene su público, descubrir qué es lo que ocupan y que sus contenidos se apeguen a la verdad y realidad de las audiencias. Mi nombre es Héctor David Galaviz Ruiz, defensor de audiencia del Sistema de Radio y Televisión del Estado de Nuevo León. Como televidente y radioescucha, tú tienes derechos. En el mar ahora la vida es más segura. Las capitanías de puerto supervisan el uso del chaleco salvavidas, la capacidad de pasajeros en embarcaciones y que las vías navegables reúnan condiciones de seguridad. No lo olvides, antes de zarpar, avisa a la capitanía de puerto y consulta la información meteorológica. Con la Autoridad Marítima Nacional ahora en el mar, la vida es más segura. Secretaría de Marina. Gobierno de México. Nuevo León vive tiempos difíciles. Nuestras presas registran los niveles más bajos de los últimos 25 años. El agua es de todos, la solución también. ¡No la riegues! ¡Cuida el agua! El gobierno del Nuevo León. Canal 28, la televisión de todos. Clasificación A. Estamos de regreso aquí en Escuela TV en Ciencias 3 y pues estamos desarrollando un proyecto y estamos con la ciencia de la nieve. Ya tenemos nuestra pregunta para investigar. Y ahora, ¿qué vamos a hacer, profe? Pues a planear, ¿verdad? Que eso nos va a ayudar esa heurística que llenamos. Ahorita vamos a tratar de llenarla con lo que los chicos fueron investigando. Y fíjense bien, vamos a pensar cómo responder la pregunta, planificar diferentes formas de cómo lo vamos a hacer y elegir la mejor manera de hacerlo, porque sabemos que hay varios caminos, pero debemos de tomar el que mejor nos convenga o el que más se nos adapte a nosotros. Vamos a compartir ideas para llegar a acuerdos y qué pasos se van a llevar a cabo durante la indagación. Pues bien, este punto número 2 es cómo se va a responder esa pregunta. Y pues vendría siendo esa parte de la planeación. Y aquí tenemos ya la heurística llenada con las preguntas de los chicos. Pregunta: ¿cómo podemos preparar la nieve? ¿Qué función tiene la sal durante la preparación? ¿Por qué la nieve no queda completamente sólida? ¿Y qué En el tema de estudio pues tenemos
que esto se relaciona en cuanto a lo que vimos en la asignatura de Ciencias 3 Química con la clasificación de la materia y las propiedades de la misma, ¿verdad? Esas serían las temáticas con las que nosotros nos vamos a comenzar a relacionar para poder ir contestando esas preguntas que se hacen al inicio. Así es, y pues esto pues lo vimos en Ciencias 3, pero también lo estuvimos trabajando en Ciencias 2 con los cambios de fases, en la primaria también, porque en primaria también se aborda esto. Se abordan los cambios de fases, los estados de agregación, todo esto, así que a los chicos también les va a ayudar bastante este tipo de proyecto. Y fíjense bien, ¿qué necesitamos para resolver el tema? Pues analizar qué función tiene la sal al agregar el hielo para comprender el proceso de la preparación de la nieve, ya que esta es una de las cuestiones que ellos tienen y pues se relaciona con lo otro de que por qué no queda tan dura, por qué si es muy fría no está así como un hielo y se deshace muy rápido en la boca, pues tiene que ver por ahí y es entonces la primera cosa en la que nos vamos a fijar, qué función tiene la sal dentro de este proceso. Así es, luego también tenemos que ir identificando esos conceptos clave que nos van a servir para comenzar a comprender mejor la información que vamos a nosotros a comenzar a tratar para dar una explicación a las cuestiones. Por ejemplo, estados de la materia, fases de cambio de estado, punto de congelación, equilibrio térmico, sistema, temperatura, tipo de mezcla y punto de fusión. Son algunas, quizá a los compañeros, nuestros alumnos, cuando estén realizando este proyecto se les van a ocurrir más, maestra, y pues pueden agregarlas también. Entonces, estos conceptos nos van a empezar a ayudar a manejar esta información y comprender mejor lo que estamos haciendo. Eso que menciona el profe Ignacio es muy importante, chicos, porque conforme ustedes vayan avanzando en el proyecto, ustedes van a ir modificando todos estos espacios y van a ir agregando todo lo demás que va a ir surgiendo. Eso es muy bueno. Y fíjense bien, pues vámonos a lo que investigaron las chicas, profe. ¿Qué pasa cuando le ponemos sal al hielo? Vamos a ver qué sucede y entonces Luz y Brenda nos van a mostrar para poder explicarle a Juan Pablo y a Alan qué pasa. Vamos a ver el video. Hemos indagado y encontramos información muy interesante. ¿Pero qué te parece, Brenda, si les demostramos la diferencia de temperaturas que existe entre hielo con sal y sin sal? Pero para esta demostración, ¿qué materiales utilizaremos? Necesitaremos 2 vasos de precipitado con hielo, un termómetro, sal y nuestra bitácora científica para anotar todas nuestras observaciones. Iniciamos con el primer sistema. Para esto, colocaremos el termómetro dentro de nuestro vaso precipitado sin sal. Podemos observar que la línea azul está descendiendo su temperatura. Mira, poco a poco se acerca al 0. Ese es su punto de congelación. Ahí debería de llegar. ¡Wow! ¡Qué interesante! Está en 3. Mira. 2. Poco a poco está llegando. Mira, ya va en 1. Falta poco para llegar al 0. Anotemos en nuestra bitácora científica. Tomaré el tiempo. Shalala. Shalala. Han pasado 2 minutos. Visto que se ha quedado en ceros, lo que significa que esa es su temperatura. Anotémoslo en la bitácora. Para el sistema 2 utilizaremos 4 cucharadas de sal para agregárselas al vaso de precipitado, para después medir la temperatura en Celsius. Yo te ayudo a echarle la sal. Procede, por favor. Creo que con ese es suficiente. Mira, qué interesante, se pega al hielo. Bueno, vamos a mezclarlo. Parece que no para de descender. Wow, mira, qué interesante, está descendiendo muy rápido. Parece que alcanzará los menos 10 grados Celsius.
anotaré en la bitácora. Esto es muy interesante. Es increíble cómo pasan estos fenómenos, ¿verdad? Claro, es muy interesante. Y más cuando los vemos de cerca. Mira. Está en -7. Grandes observaciones que tenemos. Este sistema llegó a -7 grados Celsius, lo que significa que la sal ayuda a que descienda la temperatura. Wow, entonces por eso le echan sal al hielo. Yo no sabía. Entonces se hace un equilibrio térmico. Así es. ¿Qué te parece si con esto que ya aprendimos nos preparamos una nieve? Me parece genial. ¡Vamos, vamos! ¿Qué les pareció el experimento de Luz y Brenda? Está muy padre, Qué ¿verdad? interesante, maestra, lo que hicieron nuestras alumnas, identificando ahí las dos variables, porque se nos pudimos dar cuenta que en una sucede el proceso y en otra hay algo que se está modificando. Entonces, hacer esas comparativas nos va a permitir entender mejor qué es lo que hace que una situación ocurra de tal manera y pues la otra no. Entonces la variable pues ahí definitivamente fue el agregarle la sal al hielo y en la otra pues no pasó así, ¿verdad? Así es. Ellas nos demostraron que al agregarle este soluto, la temperatura descendió. Pues precisamente vamos a ver entonces por qué. Y ellas siguen investigando esta situación. Pues fíjense bien, en el primer sistema, como ellas nos mencionan, llegó a 0 grados Celsius. Mientras que en el segundo sistema que le agregaron sal, llegó a -7 grados Celsius. Bueno, pues veamos aquí. Sabemos muy bien que el punto de fusión del agua es 0 grados Celsius. Es cuando ese sólido pues se va transformando a la fase líquida. Y sabemos también que ahí se encuentra en ese punto de equilibrio entre el sólido y el líquido y empieza a jugar transferencia de calor. Así es. Y nosotros debemos de adentrarnos no solamente en lo que alcanzamos a percibir, maestra, con nuestros sentidos, sino que tenemos que irnos un poquito más a fondo. Acuérdense ustedes que tanto en física como en química ya vieron el concepto de átomo o el concepto de moléculas en química, por ejemplo. Y debemos de comenzar a recordar que estos átomos o estas moléculas, en este caso moléculas del agua, pues están ahí en el estado sólido muy unidas unas con otras. Pero cuando comienza a agregarse energía, aquí lo podemos ver en esta parte de modelación, pues las moléculas van a comenzar a tener un poco más de movimiento. Ahí, maestra, si puede regresar, por favor. Y vamos a observar que va a haber un poquito más de movimiento, más y más y más, y esto lo va generando el movimiento, la energía cinética de las moléculas por la adición de energía calorífica. Es una transformación de energía. Y entonces las moléculas comienzan a separarse un poquito más de otras hasta que pasan del estado sólido al estado líquido, e incluso aquí podemos ver en esta gráfica que llegan hasta el estado de gas, maestra, cuando ya se les agregó una cantidad de calor bastante grande al punto de llegar a los 100 grados Celsius, que es el punto de ebullición del agua. Así es, y como lo dice el maestro, chicos, del agua pura. Y en este caso, pues las chicas en su sistema 2 ya era el agua con otro tipo de sustancias. Entonces ahí tiene mucho que ver. Que entonces, ¿qué es lo que afecta el punto de fusión o el punto de ebullición? Y pues precisamente pueden ser cosas como la masa molecular de la sustancia, el tipo de las fuerzas intermoleculares, porque aquí tenemos que saber también qué tipos de enlaces son los que están en esas sustancias, como dice el profe. Recuerden que ustedes también ya vieron cómo es que se forma una sustancia, un enlace iónico, un enlace covalente polar o un covalente no polar. Y sabemos muy bien que en el agua pues viene siendo el covalente no polar. Pero a la hora de echarle la sal, ¿qué pasó ahí? ¿Verdad que sí? Porque la sal sabemos que tiene un enlace iónico y entonces cambia totalmente todo, ya no es agua pura y obviamente pues tiene que suceder algo completamente distinto. Y aquí tenemos, cuando le agregamos sal de mesa al agua, pues tenemos una mezcla distinta, tenemos algo diferente.
Y entonces aquí la sal quiere comenzar a... ¿Qué pasa cuando le echamos la sal al agua a temperatura normal? Pues vemos que se disuelve, ¿verdad, sí, profe? Pues quiere hacer exactamente lo mismo, quiere disolverse. Pues pero para disolverse ocupa calor. Entonces es lo que está pasando ahí. Empieza a tomar ese calor del cuerpo que está ahí con ella, que viene siendo en este caso el hielo, y por eso vemos que se comienza a fusionar o a derretirse. Empezamos a ver esto y empieza entonces esa forma de descender la temperatura. Fíjate, profe, que a este tipo de mezcla le llaman frigorífica. Y viene ahí del frigobar, ya ves que así se llama el refrigerador. El aparato. El aparato, entonces de ahí viene esa mezcla y ahí se conservan muy bien alimentos, se conservan también diferentes tipos de sustancias en las que si no tenemos nosotros algún aparato eléctrico, podemos hacer esta mezcla frigorífica y ahí conservarlos muy bien. Así es. Y realmente son con sustancias que están a nuestro alcance, maestra. Bueno, en este caso el hielo pues es agua, pero digamos que tengamos por ahí un poco de hielo y pues, en dado caso que no tengamos este aparato eléctrico, pues podríamos sustituir esa parte. Así, para transportarlo o así. Y pues bien, aquí tenemos un esquema en donde nos muestra ese momento en donde está un punto de equilibrio entre la sal, el hielo, la mezcla del hielo y el hielo y la sal. Vamos a seguir viendo esto después del corte y seguir checando cómo afecta la sal en el hielo y la temperatura. No te vayas, estamos en Escuela TV. Portan imágenes que narran mundos que enamoran, autores y artistas que crean. Nuestros libros. Sábado 7 de la tarde. Canal 28, la televisión de todos. Desperdician 20.4 millones de toneladas de alimento al año. Y en Nuevo León, más de 430,000 personas tienen hambre todos los días. Es tiempo de actuar y debemos de hacerlo ya. Entre todas y todos podemos disminuir el hambre en Nuevo León. Ingresa a www.hambreceronl.mx para informarte y saber cómo sumarte. Súmate y sé parte de la solución. Hambre Cero, la nueva ruta del nuevo Nuevo León. Móvil 1 de Green. Nos preparamos para Le Mans con Porsche. Hablamos con el veterano de la NASCAR, Kevin Harvick. Y corremos los últimos modelos con Max Black. El Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León se une a la búsqueda de Ramiro Segura Castillo, que desapareció el 20 de mayo de 2022 en la colonia Icamole, en García, Nuevo León. Tiene 64 años, usa el cabello entrecano, ondulado y corto, de tez morena, ojos café oscuro, nariz grande, boca grande y mide unos 60 metros. Es de complexión regular. Cualquier información relacionada con su localización, favor de comunicarse a la Agencia Estatal de Investigaciones al teléfono 81 2020 4411. Ayúdanos a localizarle. Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León. Canal 28, la televisión de todos. Muy bien, jóvenes, y estamos de regreso. Y ahora, maestra, como les mencioné, necesitamos que nuestra mente sea capaz de adentrarnos a lo que no podemos ver, desarrollar esa parte de la abstracción que es una habilidad de nuestro pensamiento y poder comprender qué pasa, pero a nivel molecular, a nivel atómico, cuando empieza a suceder esa mezcla entre el hielo y la sal, ¿verdad? Que fue lo que nos estamos nosotros preguntando, ¿por qué cuando no se le puso sal la temperatura llegó a 0 y cuando sí había sal descendió hasta menos 7 grados, ¿verdad, maestra? Así es, y como les mencionó el profe Ignacio, pues recuerden que el agua es un compuesto que está unido, muchas moléculas unidas, pero cuando llega la sal, pues se disocian y empiezan a hacer esa separación. Y en pantalla tenemos un pequeño GIF en donde te muestra
cómo entra la sal y empieza a separar las moléculas del agua y entonces a querer pues tener que a cambiarla de estado, a forzarla de pasar al sólido al líquido. ¿Y qué pasa entonces con esos cristales de sal? Pues quieren fusionarse también, quieren disolverse. Quieren disolverse y empiezan a tomar el calor. Dice, cuando el cristal de la sal se une con el hielo, los átomos de cloruro de sodio atraen algunas moléculas de agua y rompen los puentes de hidrógeno, que son los enlaces que hay entre molécula y molécula. Y entonces los que trabajan ahí entre ellas, pues más que nada es el sodio, porque pues como son más pequeñitos, se pueden meter en las estructuras y empiezan ellos a separarlos. Y sus cargas positivas pues trabajan con las cargas negativas del oxígeno. Ahí tenemos que trabaja el ion cloro, el ion sodio, el ion oxígeno y precisamente pues el hidrógeno, el más pequeñito. Deben ustedes de recordar, jóvenes, que en las estructuras sólidas, las moléculas o los átomos, dependiendo, tienen una forma definida y tienen una unión entre partículas demasiado fuerte y muy unidas unas con otras. Cuando comienza la sal, aquí ustedes pueden ver en el GIF, como les dijo la maestra, estas moléculas, las moléculas del cloruro de sodio, que se empiezan a separar en iones, empiezan como si fueran cuando jugamos bolos, maestra, que empiezan a mover esas estructuras y empiezan a romperlas, y de esa forma, al romper esos puentes de hidrógeno, comienza a pasar la sustancia, que es el agua, de sólida a líquida. Sigue siendo agua, pero ahora en un estado diferente. Así es, y como están a diferentes temperaturas, pues empieza ahí como lo que dijo Brenda al final, hay un equilibrio térmico. ¿Y cómo pueden aprovechar ellas eso? ¿O qué es lo que decían? ¿Qué van a hacer? Pues fíjense bien, ¿qué es el equilibrio térmico? Es cuando un cuerpo tiene una temperatura distinta al otro. Y cuando los juntas, pues intentan igualar esas temperaturas y entonces hay un intercambio de calor. Así es, siempre el cuerpo de mayor temperatura va a ceder calor al cuerpo de menor temperatura. Entonces comienza a ocurrir esa transferencia de calor, de energía calorífica, hasta que llega un punto en que como ambos llegan a la misma temperatura, pues ya no hay energía que pasarle al otro. Y ahí se detiene ese proceso de transferencia. Eso es el equilibrio térmico y es lo que pasa a suceder cuando agregamos la sal al agua. Así es, y entonces eso es lo que busca la sal. La sal busca el calor de los cuerpos que están alrededor porque lo que quiere es, pues, disolverse. Y entonces es cuando vemos que baja la temperatura de esa manera, que fue la mezcla que realizaron las chicas en el sistema número 2. Y ahora, ¿qué vamos a necesitar? Y ahí vamos a diseñar este prototipo. Y pues bien, en esto nos sirve para comprobar el experimento y lo que hemos investigado. Y es lo que sigue, profe. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Y precisamente, pues aquí tenemos que ahora sabemos que la mezcla de la sal y el agua producen una reacción endotérmica, o sea que absorbe calor, absorbe energía, absorbe calor. Y para que se pueda disolver, pues ya sabemos que va a absorber la energía que tiene a su alrededor y lograr disolverse. Pues vamos a ver qué hacen las chicas con este conocimiento nuevo. Muy bien, maestra. Vamos al video, Chuy, please, para poder ver qué nos demuestran las jovencitas Luz y Brenda. Como hemos visto, la mezcla de la sal y el agua produce una reacción endotérmica que absorbe energía. Para que la sal se pueda disolver necesita calor, que lo absorberá de lo que esté en su entorno. Aprovechemos este fenómeno científico. Preparación de nieve casera. Este experimento utilizaremos un recipiente grande, hielo, sal, leche, algún saborizante. ¿Y qué te parece? Sí, colorante, pero no sé dónde quedó. Un colorante, para agregarle un toque más guau. Utilizaremos también un recipiente metálico en el cual vaciaremos nuestros líquidos. Una toalla para evitar que se salga la temperatura de adentro.
Y por último, los cucharas y recipientes. Procederemos a echarle hielo. Procederemos a echarle la sal. Es impresionante la rapidez con la que lo hace. Vamos a colocar la leche. Ahora echaremos algunas cucharadas del saborizante. ¿Qué te parece si le ponemos un poco de colorante? ¿Cuántas gotas le echaremos para que se vea lo suficientemente rosas? 4, yo diría. Colocaremos un chorrito de colorante. Perfecto. Ahora mezclaremos para incorporar todos los ingredientes. Nuestros ingredientes. Creo que eso es suficiente. Ahora colocaremos la toalla para que quite el calor del centro de la lata en vez del exterior. Mira, Brenda, estamos logrando la consistencia adecuada. ¡Wow! Las toallas ayudan mucho a que el hielo solo absorba el calor dentro de nuestro sistema de la lata y no del exterior. Despejando la duda de Alan y Juan Pablo de por qué el helado tiene esta consistencia tan cremosita, es lo mismo que pasa con el hielo y la sal, ya que el azúcar, en este caso, no permite que llegue a la solidez total, dejando así la cremosidad que tanto nos gusta. ¡Wow! ¡Quedó riquísimo! Esperemos que este experimento haya sido de su agrado y también esperemos y haya quedado la duda de Alan y Juan Pablo resuelta. ¡Reto cumplido! ¡Hasta la próxima! Maestra, pues qué padre experimento hicieron nuestras alumnas. Súper rico. Tratando de hacer la nieve y aprovechando ese conocimiento que acaban de adquirir sobre las propiedades de esa baja de temperatura al momento de agregarle la sal al hielo. Aquí podemos ver en en este aparato de plástico, esta vasija de plástico, donde tenemos hielo, ya se le ha agregado sal. Y aquí adentro tenemos la preparación de la nieve que hicieron nuestras alumnas. Nos mostraron que le ponían leche. Así es. Ellas utilizaron ya un polvo que tiene sabor, color y azúcar.
y entonces ya no tienen que batallar. Pero si en casa tú no tienes ese tipo de polvos, pues primero pon el sabor, algunas gotitas de vainilla, cucharadas de azúcar y pues colorante. A mí lo que me encantó fue esta idea de ella de colocarle esta parte de aquí, como dijo Brenda, para que asegurarnos que el calor que absorbe el sistema sea el de la lata y no el de afuera, no el del exterior, y de esa manera más rápido pues va a bajar la temperatura de nuestros líquidos dentro de la lata. Y a mí me encantó, profe, y está súper rica. Quedó súper rica, maestra. Entonces ya nos hicimos nuestro conito. Sí. Y esto de aquí, pues también para que no escape, para que nuestro sistema no pierda también calor de acá por la parte de arriba y todo se concentró aquí en la lata. Y pues esta mezcla precisamente es esa mezcla frigorífica que nos ayudó, y aquí pues toman lo que viene siendo diferentes conocimientos y veamos en pantalla. Ayer los chicos ya aclararon las dudas que tenían tanto Juan Pablo como Alan, y las chicas les demostraron cómo es que se hacía esta preparación y hasta les explicaron por qué queda así de cremosita. Pues precisamente porque esa sal que está en los líquidos, que hace que no se pueda congelar porque es un soluto dentro de ese líquido, pues aquí es igual el azúcar y no va a permitir que tenga ese mismo punto de congelación. Entonces, está bien rica la nieve, maestra. Súper rica, la disfrutamos y muchas gracias. Espero que el proyecto les haya encantado. A mí sí. Al regar las plantas utiliza agua reciclada en cubeta.